Hay una pandemia mundial y tienes que dejar el Netflix y ponerte a hacer algo. Está complicado. Hola a todos. Si de por sí ya cuesta ponerse a trabajar, en estos tiempos tan complicados, la procrastinación está presente. Así que hoy os traigo 10 tips para dejar de procrastinar. El primer tip es ponte sin pensarlo. Si estás todo el día pensando, buah, tengo que estudiar, luego tengo que ponerme a no sé qué, mientras estás todo el rato en el Instagram, no te vas a poner. Así que te recomiendo que cojas, te levantas y lo hagas, sin pensarlo. Y un tip muy útil para esto es que por la mañana, si puedes, levántate y sin pensarlo, sal de la cama, deja el móvil en la habitación y ve directamente al portátil, o al ordenador o al escritorio. Y sé productivo por lo menos media hora seguida o una hora y ya después empieza el día. Puede sonar un poco extremo, pero la verdad que a veces va muy bien obligarte a ti mismo y ponerte durante un rato. El segundo tip es despeja tu mente. Si estás bloqueado y no logras concentrarte, despéjate. Normalmente diría ve a dar una vuelta, pero bueno, ahora está un poco complicado. Pero bueno, sal al balcón, sal a la azotea, saca la cabeza por la ventana, lo que necesites. Pero lo más importante es sin pantallas, sin ordenador, sin móvil, sin nada. Esto te sirve para dos cosas. La primera, descongestionar tu mente. Es una especie de reseteo. Y otra muy importante es que te va a obligar a dejar de hacer aquello que te está impidiendo ponerte. El tercer tip muy importante es organiza tu sitio de estudio. Si de por sí cuesta mucho más ponerse en un sitio que está desordenado que en un sitio ordenado. Que madre mía, con un escritorio así hasta entran ganas y todo de ponerse a estudiar. Es que un sitio desordenado y con cosas que no necesitas le da a tu cerebro más cosas en las que fijarse, más cosas con las que distraerse y así evitar que te concentres. Tip número 4 y mi lema de vida. Haz un to-do list. Organiza las metas de tu día, siendo realista. Y hazlo lo más detallado posible. Escribe todas las cosas que tengas que hacer, pero no las separes simplemente por categorías, sino pon exactamente todas las tareas. Y esto tiene un trasfondo, que es muy gratificante poder tachar lo que ya has hecho. Y si tu lista de cosas que hacer es más escueta, vas a tardar más en tachar una tarea. Mientras que por lo contrario, con una lista más larga y más detallada, vas a poder ir tachando y por tanto te vas a sentir mejor contigo mismo. Creedme, esto funciona. Además, intenta que sea por orden de prioridad y teniendo en cuenta los niveles de energía que vas teniendo durante el día. Si conoces en qué momentos vas a tener más energía y en cuáles ya vas a estar más cansado, puedes organizar las tareas de forma estratégica. La planificación es todo un tema en sí. Si queréis que explique más sobre esto, hacérmelo saber y puedo hacer un vídeo al respecto. Ahora lo que tienes que hacer es focalizarte en una sola tarea. Puede ser que después de hacer este to-do list te entre el agobio y digas, madre mía, qué cosas que tengo que hacer. Y puede ser que empieces a hacer una tarea, pero luego digas, madre mía, es que la otra la llevo fatal, es que no, me voy a poner. Y luego digas, no, es que esta no la he ni empezado, me voy a poner. Y luego dices, Dios, qué mal voy. Por tanto, para empezar, comprométete con una sola tarea. Y esto me lleva al siguiente tip, que es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, muchos ya la conoceréis, consta en ponerte 25 minutos a tope trabajando y luego 5 minutos de descanso. Luego otra vez 25 minutos, 5 minutos de descanso y así 3 veces. Y a la cuarta son 15 minutos de descanso. Yo nunca he sido muy fan de seguir la técnica tal cual. Sin embargo, me he dado cuenta que me va muy bien para ponerme. Porque es como una especie de compromiso contigo mismo de ponerte 25 minutos a tope. Si luego consigues inspirarte, sigue adelante. Puede ser un buen arranque. Tip súper mega importante. Elimina las distracciones. Todo el mundo lo sabe en teoría, pero ¿cuánta gente lo hace en la práctica? Yo, como sé que tengo poca fuerza de voluntad, lo que hago es obligarme a mí misma a no tener distracciones. Cojo el móvil y lo pongo en modo avión o lo apago y lo dejo en la habitación y me olvido. Así, si me da la tentación de coger el móvil, me puede más la pereza de levantarme y coger el móvil y encenderlo y no sé qué. Y además es clave lo de ponerlo en modo avión porque si no, me conozco y me meto en WhatsApp web y la liamos. Siguiente truco. Intentad tener un sitio de estudio fijo. Si tú crees que estando en el sofá con los apuntes delante, milagrosamente te van a entrar las ganas de ponerte, así que, dentro de lo posible, intenta estudiar siempre en el mismo sitio, porque la intención es que sea un sitio designado únicamente para estudiar o trabajar. Y si te distraes o te pones a ver un vídeo de YouTube o lo que sea, cámbiate de sitio. Y sé que puede sonar tedioso, pero es que hay un motivo detrás de esto, que es que cuando te sientas en ese escritorio o en ese sitio, ayuda a que tu cerebro se ponga en el mood de estudiar, porque este es el sitio en el que estudio. Y algo relacionado con esto es el siguiente tip, que es
escuchar música de estudio. Hay a quienes les gusta más, hay a quienes les gusta menos, pero puede ser muy útil tener una playlist que solamente escuches cuando estudias. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con el anterior punto, que cuando te pones esa música, tu cerebro ya está en el mood de es momento de estudiar. Que por cierto, todo el rato digo estudiar, pero que también aplica para trabajar, obviamente. Yo llevo 2 años escuchando la misma playlist cuando estudio y la verdad es que me ayuda un montón. Y esta música no tiene por qué necesariamente ser la típica música instrumental, full, lenta. A mí personalmente esto me va fatal porque si no me quedo dormida, básicamente. Por eso escucho una lista Spotify que me encanta, que se llama Truly Deeply House. Os lo dejo en la descripción por si me la queréis copiar. Y por último, os aconsejo que os deis autopremios. Es súper motivante tener una recompensa por cada tarea terminada. Por ejemplo, imagínate que Auronplay ha subido un nuevo vídeo y te mueres por verlo. Pues en vez de verlo directamente y seguir procrastinando, te puedes obligar a ti mismo a decir, vale, si termino tal y tal tarea, veo el vídeo de Auronplay. A veces esto ayuda a concentrarte más y a poner toda tu atención. Además que no solamente es una motivación, sino que también es un buen descanso. Obviamente los autopremios tienen que estar colocados estratégicamente en tu horario, porque la idea no es que sigas procrastinando, porque si no, todo lo anterior lo has hecho para nada. Así que bueno, estos han sido todos los tips, pero obviamente no hay nada milagroso, hay que poner cada uno de su parte también, aunque cueste. Y si hay algún vídeo por el estilo que os gustaría que hiciera, dejádmelo en los comentarios. Y hasta un próximo vídeo. ¡Chao!